Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Daniel capítulo 9, verso 21 nos dice la Sagrada Escritura. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, que habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en que hemos de exponer nuestro ruego en la oración es, Señor, que fluya la gracia de la unción, de la sabiduría, los dones que has dado a la Iglesia para provecho y para edificación de tu pueblo. Y es así, Señor, que rogándote esto en el nombre de Jesús, estamos creyendo, Señor, que eres poderoso para hacer todas las cosas y aún todavía mucho más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y qué maravilloso es leer en las Escrituras y poder encontrarnos con la persona del Señor Jesucristo. Porque este texto bíblico nos habla acerca del tiempo de la venida del Señor, del tiempo de la venida del Mesías. Algo que estaba anunciado en las Escrituras con mucha precisión, con tal precisión que estaban contados los tiempos, estaban contadas las semanas, estaban prefijado el lugar en el cual iba a nacer, el modo en el cual nacería, de quién nacería. Estaba todo prefijado, predicho, anunciado con anticipación, y el pueblo de Israel, quien era que gozaba de estas escrituras, quien era que gozaba de estas profecías,
podía leer y alentarse en su corazón esperando la venida del Mesías, esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero hoy yo no quiero hablar acerca de las 70 semanas, ni tampoco quiero hablar con precisión en cuanto a la fecha. ¿Por qué? Porque ya es un hecho y es notorio que el Señor Jesucristo ha venido a este mundo, sino lo que acontecería en torno a su venida, que es lo que justamente nos anuncia el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel que hemos estado leyendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Preste atención a esto. ¿Por qué? Porque continuamente era demandado de la nación de Israel por causa de la infidelidad, por causa de sus pecados, de idolatría, era demandado de la nación de Israel y había muchos justos que afligían su alma. Había muchos justos que se dolían por la condición de esta nación, siendo que era una nación especial entre las naciones de la tierra. Entre los justos que se dolían y afligían su alma se encontraba Daniel. Por eso es que el mensajero de Dios le dice, desde el día en que te dispusiste a buscar a Dios, tus oraciones fueron oídas. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado, eres apreciado por Dios. Y es por eso que he venido para darte respuesta, para darte sabiduría, para darte entendimiento en cuanto a la venida del Mesías tan esperado. ¿Por qué? Porque la seguridad que tenía la nación era que cuando el Mesías viniera, iba a cambiarlo todo, de tal manera que un pueblo contradictor, un pueblo idólatra sería mudado en un nuevo pueblo, en una nueva nación. La prevaricación iba a concluir y le iba a ser puesto fin al pecado. Dios iba a traer por medio de la venida del Señor Jesucristo fin a la prevaricación y le iba a poner fin al pecado. Y es bueno mirar cuando le vemos a Juan el Bautista desarrollando su ministerio a las orillas del río Jordán, que cuando le ve venir al Señor, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No solamente Jesucristo vino a quitar el pecado, sino que vino a sufrir en su persona el castigo que merecían recibir los pecadores, para que hoy por la fe en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados y pudiéramos recibir una vida nueva, la vida y vida en abundancia que Él prometió dar a aquellos que en Él creyeran. Dice, y terminaría con la prevaricación, pondría fin al pecado al expiar la iniquidad. O sea, al expiar los pecados de la nación, al expiar los pecados de la humanidad, iba a poner fin al pecado, iba a terminar con la prevaricación, ya no iba a haber contradicción. Por eso la Escritura nos habla por medio del apóstol Pablo que todas las cosas fueron reconciliadas con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas fueron reconciliadas con Dios, por lo cual ya no hay inmundo, ya no hay pecador como sabía verlo en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la ley enmarcaba lo que era santo, lo que era de Dios y lo que estaba contaminado y lo que era inmundo. Enmarcaba y encuadraba, pero ahora ya no hay nada inmundo. Por eso cuando Pedro estaba en la azotea orando y teniendo hambre, descendió un lienzo con toda clase de especies de animales, pero esos animales que descendieron en el lienzo estaban enmarcados dentro de los animales inmundos, y la voz del cielo le dijo, mata y comen, vino como una orden. Y él dijo, no, porque nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y el Señor le respondió, la voz le respondió y le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea que todas las cosas ya habían sido expiadas, se había sido quitada la prevaricación, había sido quitado el pecado,
lo que era contaminado por el pecado ya había sido quitado. ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo se había vertido en el madero. Y Dios estaba enseñándole con ello que el evangelio de la gracia, que la justicia que es por medio de la fe, que es esta justicia perdurable, por eso dice, y pondría fin a la prevaricación, pondría fin al pecado, expiaría la iniquidad, ¿y qué es lo que traería? Una justicia perdurable. Cuando nosotros miramos la justicia desde la perspectiva del hombre, desde nuestra mirada como hombre, la juzgamos en cuanto a lo que consideramos bueno y a lo que consideramos malo. Sin embargo, la justicia de la cual Dios habla es una justicia perdurable. ¿Por qué? Porque no es la justicia que está enmarcada o determinada por el bien o por el mal, sino que es la justicia que se recibe por medio de la fe. Por eso, como compartíamos días pasados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes en esta gracia? Porque por la justicia por la cual nosotros entramos a tener una buena relación con Dios y por la cual entramos a esta gracia, no es la justicia que viene por lo bueno o lo malo que yo hago, sino que es la justicia que hemos recibido por el haber creído en Jesucristo. Ahora, aparte de la justicia que es por las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia que es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros miramos desde la perspectiva como hombre, decimos, sí, pero no hay justicia perdurable. ¿Por qué? Porque el hombre infringe continuamente las leyes, el hombre comete pecados, el hombre comete delitos. Sin embargo, la justicia perdurable no es la justicia de las obras, sino que es la justicia que es por medio de la fe. Tal es así que una persona que infringe la ley y que se encuentra cumpliendo su condena en una cárcel, aunque el juez tiene determinado que debe cumplir con su condena, que debe pagar hasta el último día de su condena en esa cárcel, si cree en el Señor Jesucristo y recibe el perdón de los pecados, para el juez todavía él es un reo, todavía él es un recluso, todavía él es un preso y debe de cumplir con la condena. Pero para Dios, ese reo, ese recluso, ese preso, ya es un hombre justo, ya es un hombre que fue lavado y que fue perdonado por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, hay un anuncio muy glorioso aquí, y es que se acabaría con la prevaricación, que se le pondría fin al pecado, que sería expiada la iniquidad, o sea, que sería quitada la iniquidad, y que vendría una justicia perdurable. ¿Y qué es lo que le dice la voz que venía por medio del mensajero? Y perdurable, y sellar la visión y la profecía. O sea que esta visión estaba sellada, esta profecía estaba sellada. Estaba sellada, pero no con un sello real de un juez o de un rey, no con la firma de un juez de este mundo, ni con un sello de un rey de este mundo. Estaba sellada por el juez supremo, por Dios. Está sellado esta visión y esta profecía por la firma no de un juez terrenal, sino por la firma de un juez supremo que es el juez divino, que es Dios mismo. Entonces, cuando nosotros creemos en la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el pecado es quitado, las prevaricaciones de todo lo malo ya le he puesto fin a ello, los pecados son expiados, son quitados, que es lo que significa expiar, quitar de en medio. Viene una justicia perdurable que está sellada y que no está sellada por cualquiera, sino por el Santo de los santos. Entonces, hermanos queridos,
amados del Señor. Qué maravilloso es que nosotros podamos y que fundamentemos nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo, en este glorioso Evangelio, para que podamos tener seguridad y confianza en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto a la salvación de nuestra alma y en cuanto a la vida eterna. Algo que le es muy difícil a los que confían en las obras. ¿Por qué? Porque al confiar en sus obras, un día se encuentran haciendo las obras de Dios que les son agradables, pero al otro día se encuentran transgrediendo las obras, transgrediendo las leyes de Dios y vuelven a sentirse acusados por su conciencia contaminada por el pecado. Pero cuando uno recibe la justicia recibe la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace la obra de limpiar nuestros corazones, de quitar la conciencia de pecado, entonces ya no estamos confiando en nuestras obras. Y esto no nos excluye de que hagamos obras buenas o que hagamos las obras que agradan a Dios. ¿Por qué? Todo lo contrario, nos capacita, nos da la facultad para hacer las obras nuevas. ¿Por qué? Porque eso nos da la evidencia de que nosotros estamos unidos con Dios y de que Dios está a nuestro favor obrando en nosotros para ayudarnos a que se haga en nosotros lo que por nosotros mismos no podemos hacer. Hay cosas que por nosotros mismos no podemos hacer, pero Dios, que está vivo y está trabajando en nosotros, nos ayuda al estar de nuestro favor, al estar de nuestro lado, nos ayuda a hacer las obras que le son agradables a Dios. Por eso sabemos que un pecador no puede ser oído por Dios. Sabemos que la luz y las tinieblas no tienen comunión, así como tampoco lo tiene Cristo y Belial. Pero sí entendemos, una vez que somos reconciliados con Dios, una vez que tenemos paz para con Dios, una vez que recibimos el don de Dios, la gracia de Dios, entonces Dios, que está vivo, comienza a trabajar en nosotros de tal manera que nos empieza a ayudar y empieza a orar de tal manera en que encontramos el favor de Dios para hacer las obras que le son agradables al Señor. Amén. Por eso le quiero alentar en esta hora, hermano querido, y le quiero alentar en esta hora, hermana querida, para que confíe plenamente en el Señor Jesucristo, para que confíe plenamente en el Señor Jesucristo y no ponga su confianza en lo que como hombre, como mujer usted puede llegar a ser, sino que confíe en la obra que Dios anunció por medio de sus profetas. Por eso Jesús dijo: la ley y los profetas dan testimonio de mí. Y este es uno de los pasajes bíblicos en donde Dios, por medio de uno de sus profetas, el profeta Daniel, daba testimonio de la obra que vendría a ser el Mesías tan anunciado y tan esperado por la nación de Israel. ¿Qué era lo que vendría a ser? Vendría a quitar la prevaricación, vendría a quitar el pecado, vendría a expiar las iniquidades de los hombres, a traer una justicia que es perdurable, lo cual sería una visión y una profecía sellada, pero no sellada por un juez terrenal ni por sellada por un rey de este mundo, sino sellada por el juez supremo, el Dios único y verdadero, y por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, amén, porque es el que hizo la obra completa para que nosotros descansemos en sus promesas, confiado que lo que Él hizo bastó y es suficiente para que nosotros podamos gozar del bien y de las bendiciones de Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, cual llegara a nosotros en esta tarde para alentarnos en nuestro corazón y darnos la seguridad en cuanto a la salvación y en cuanto a la vida eterna, de que los pecados han sido quitados, las iniquidades fueron expiadas, la prevaricación fue quitada, la justicia es perdurable y esto es una visión y una profecía que está sellada y que no puede ser revocado. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Qué maravilloso es, hermanos amados del Señor, poder meditar en todas estas cosas tan gloriosas. Quiero convidarlos para que podamos exaltar juntos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,